20º Congreso APRESID, del 8 al 10 de agosto, en el Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario. Buenas tardes, es un placer compartir este tiempo con la gente de APRESID, con quien nos une ya una larga experiencia de hacer cosas juntos. Y es muy grato encontrarme con mucha gente conocida que está aquí y con la cual esperamos poder compartir cosas, conocimiento que hemos generado muchas veces de la mano de los productores y de los alumnos de la universidad. La idea es abordar esta temática de cuál es el rendimiento potencial de maíz. Tratemos de ubicarnos en que no estamos haciendo un estudio de riego, ni un estudio comparativo de respuesta al riego, sino utilizar al riego como una herramienta para quitarle el efecto del estrés hídrico y poder encontrar los techos productivos del cultivo de modo tal que eso sirva como base de información a modelos de diagnóstico para que luego cada uno pueda utilizar en cada una de sus explotaciones. Si miramos rápidamente la hoja de ruta que vamos a tratar de seguir lo más rápido posible, vamos a discutir qué es el rendimiento potencial, a qué niveles hemos encontrado el rendimiento de maíz, una fotito nada más de lo que es fecha de siembra, una discusión de lo que es la oferta genética en la que podemos explorar rendimientos potenciales, algo de estructura de siembra, la base de lo que hemos hecho en nutrición y por último un enfoque que creo que es importante de por qué es necesario discutir esto, que es que esto es rentable. Desde el año 2005, la campaña 2005-2006 hasta la campaña pasada hemos realizado 7 experimentos siempre en el mismo campo, en el campo de la docencia de la universidad, que está justamente enfrente de la universidad, en un suelo que tiene un pasado muy bueno en cuanto a su mantenimiento de la fertilidad, un suelo que no tiene mayores limitantes, y venimos planteando este esquema de tratar de obtener el máximo rinde. Como podemos ver, ahí está el valor de total de agua recibida entre riego más lluvia. En la columna de al lado tienen los valores de riego aplicado en cada uno de esos años. La columna que le sigue fue el rendimiento alcanzado en cada campaña como rendimiento máximo de al menos algún tratamiento que probamos en cada uno de esos años, porque la historia experimental difiere entre años porque vamos probando diferentes cosas. Y lo que está acá al lado, que es lo más valioso, es haber demostrado, cuantificado, cuál es la eficiencia con la que el cultivo debería estar transformando agua en grano. Y como se puede ver, estamos en valores de alrededor de 22 kilos de maíz por cada milímetro de agua utilizada, sea esta por riego más lluvia, como está planteado originalmente. Y son datos importantes porque este es el eje en el cual hay que manejarlo al cultivo en condiciones de regadío. Y no es fácil obtener valores cercanos a los 25 kilos, como hemos obtenido en algún momento, con un promedio de 22 kilos, y esto es porque todo el manejo del cultivo es sincrónico y asociado para que nada falle y se logre el máximo rendimiento. Como siempre decimos en clase, manejar este tipo de cultivos es manejar un Fórmula 1, donde todo tiene que estar muy bien calibradito para que nada falle. Como síntesis de este trabajo que ya lleva 7 años, ¿cuál es la variable del clima que nos ha explicado, que nos puede explicar estos cambios? Como se pueden ver, que hay cambios en el rendimiento máximo entre campañas. Y lo que hemos encontrado con el mejor ajuste ha sido la radiación solar. Y si la radiación solar, como todos aprendimos en la facultad, es lo que termina explicando el rendimiento máximo de un cultivo, quiere decir que todo lo otro estuvo bien hecho. Y esto es lo que se puede ver aquí, y lo bueno es haber obtenido esa función de regresión que está escrita en esta diapositiva, con la cual nosotros podemos ver para un ambiente similar en temperatura, porque si no es similar en temperatura esto no es válido, a las condiciones de recuarto, podríamos utilizar esa función para establecer el rendimiento potencial de una zona, a partir de la radiación que llega a ese lugar del 1 de diciembre al 15 de enero. ¿Por qué es esta la fecha en la que hice este ajuste? Bueno, porque todo el maíz está planteado en una estrategia de siembra temprana. Si uno mira la radiación solar que llega a recuarto, uno va a ver que la curva tiene este aspecto. Ahí están graficados el periodo vegetativo y el periodo reproductivo donde deberíamos ubicar esa fecha de siembra para lograr la máxima oferta de radiación solar y con ello la máxima captura de energía que luego podamos transformar en grano. Si vemos esto, lo primero que se interpreta es que no hay que adelantar tanto la fecha de siembra, no hay que ir a una siembra de septiembre,
porque con los ciclos intermedios que estamos trabajando, ciclos intermedios largos, las fechas de octubre son las que mejor van a explorar la radiación solar que tiene este lugar, y colocar la floración como está ubicado ahí con la máxima oferta de radiación. O sea que no puedo ampliar más en esto porque es poquito el tiempo que tengo para exponerlo, pero queda claro que para obtener altos rendimientos de maíz tenemos que utilizar esta fecha de siembra y no otra. Ahí tienen una foto de lo que fue la campaña pasada, el rendimiento de alto potencial, que es ese ensayo de maíz oscuro que se ve allá arriba. El de este lado es en secano. Y este año lo que probamos fue comparar 5 híbridos, como están colocados ahí, con una fecha de siembra, que siempre es en la primera década de octubre. Estamos evaluando y ya tenemos bastante certeza en confirmar que hay que trabajar con 120.000 plantas o más. Y si la discusión pasa por si estas 120.000 plantas la colocamos en una distancia entre hileras a 52 o estrechamos esa distancia entre hileras para poder separar las plantas en la hilera, porque si no el ambiente se queda muy hostil para cada una de las plantas. El año pasado encontramos que eso era así y que convenía sembrar a 35 y lo mostramos en el taller que hicimos aquí el año pasado. El otro manejo que debemos darle a este cultivo es una adecuada nutrición, como está colocado en esta diapositiva, con la aplicación de alrededor de 64 kilos de fósforo elemento, que lo hicimos con una combinación de dos productos, el S10 y el SZ de Mosaic, y utilizamos esto porque en nuestra zona al menos es necesario agregar zinc, dadas las características de nuestros suelos. Tenemos que hacer una dosis adecuada de nitrógeno y repartirla en el tiempo. El año pasado hicimos, y los años anteriores habíamos hecho un manejo de riego por aspersión. El año pasado probamos riego por goteo y eso nos permitió una mayor flexibilidad a la hora de la fertirrigación, pero en la última campaña volvimos a hacer por aspersión y de ese modo nos quedamos con 3 momentos de aplicación. Yo creo que deberíamos continuar en las etapas, no podemos dejar al maíz sin suficiente contenido de nitrógeno en hoja en los estadios avanzados del crecimiento y habría que hacer aplicaciones también en R2 y en R4. Evidentemente tenemos que también nutrirlo con azufre y como zinc, como ya comenté. Inclusive aplicamos un zinc foliar en el estadio de R1. Finalmente, en el último año hicimos un riego de 360 milímetros, distribuido en 8 riegos. La idea es mantener al suelo en el 80% de su capacidad de retención hídrica. Recuerdan, esto es determinación del rendimiento potencial. Y siempre hacemos una aplicación de fungicidas a base de estrobirulinas. En este último caso hicimos doble aplicación. ¿Qué pasó esta campaña? Todo el mundo lo sabe. Nos encontramos con este año, donde tenemos un agujero negro acá al medio, donde la demanda de evapotranspiración del ambiente fue altísima y aquellos que regaron se dieron cuenta que realmente fue muy difícil sostenerle la demanda a los cultivos. Esto se ve también como consecuencia de esto, la alta radiación solar. Aquel que pudo sostener la demanda de hídrica de los cultivos se encontró con buenos rindes, pero el problema principal es que nos encontramos con una elevadísima oferta térmica. Si uno establece, como planteó Cicchino, en el 2010 una temperatura máxima por encima de la cual el crecimiento del maíz se resiente de 35 grados centígrados, fíjense la cantidad de días que en el periodo crítico del maíz a nosotros esa temperatura fue superior. De hecho, en la cátedra de climatología de la universidad se registró el valor máximo diario histórico de la serie de 30 años de la universidad en diciembre del año pasado, con más de 43 grados. Cuando comparamos las diferentes campañas, fíjense lo que pasa con la cantidad de días donde la temperatura superó los 35 grados en este momento, y vemos que en la última campaña tenemos el récord de 24 días de 45, casi un 45%, con temperaturas máximas superiores a los 35 grados. Y esto es importante porque nos va a ayudar a entender qué pasó con la comparación de 35 versus 52. ¿Cuál fue el resultado del rendimiento? Aquí está el rendimiento sacado este año en la comparación de los diferentes híbridos como valor promedio de sembrar a 35 y a 52. Encontramos que hubo un material que fue el de mayor rendimiento, que es el AX887 de Nidera, seguido por el material de Decal 692 y después
el resto de los híbridos. Y como ven, volvemos a obtener 20.000 kilos de grano de maíz, como hemos obtenido en otras campañas, y como yo creo ya que me animo a definir que ese es el rendimiento potencial de maíz para la condición del sur de Córdoba. El punto es que el rendimiento es una combinación del número de granos que logra un cultivo producir por el peso de esos granos. Y que en varios cultivos, incluido maíz, existe algún grado de compensación entre el número y el peso. Si bien el peso en maíz es poco compensado, sí el peso se cae cuando yo tengo muchos granos. Y ahí vuelvo a rescatar la idea de que tenemos que mantener el cultivo en excelentes condiciones hasta la madurez fisiológica. Porque ¿qué es lo que pasa bajo los círculos de riego? Sembramos bajo el riego en un círculo maíz y en otro soja. Regamos el maíz en el momento crítico, le sacamos el pivot y se lo llevamos a la soja. Entonces, levantamos mucho el número, pero después le sacamos el riego. ¿Qué pasa entonces entre el peso y el número? Fíjense que es clara la tendencia que a mayor número, menor peso, y lo importante que esta campaña pudimos hacer, que esa tendencia depende del híbrido. La caída depende del híbrido. Hay híbridos que son más sensibles a la relación peso-número, y en esos híbridos deberíamos ser más cuidadosos a la hora de quitarle o no el equipo de riego. Por último de este aspecto, y tomando el eje de la comparación entre distancias entre hileras, como en la campaña anterior habíamos trabajado solamente con un híbrido, que era el DECAL 692, ahí están las dos comparaciones, la campaña 2010-2011 y la campaña 2011-2012, en el análisis estadístico de la respuesta a la distancia entre hileras, en cuanto al rendimiento, al número de granos y al peso del grano. Como se ve, en este material genético lo que ocurrió fue una caída del rendimiento de una campaña a la otra, principalmente dada por una caída en el peso de los granos, más que en el número de los granos. Y que esta caída es la que me está expresando la caída en el rendimiento. Es posible que no hayamos encontrado una mejor respuesta a la distancia de 35 centímetros, porque el ambiente térmico fue muy sofocante y tener el cultivo sembrado a 35 centímetros muy posiblemente pudo alterar la temperatura interna. Y eso lleva a la caída en el rendimiento. En cuanto a la nutrición, nuestros suelos tienen básicamente deficiencia de esos nutrientes, sin contar calcio y magnesio, que en muchos suelos también está como deficiente. En broma siempre decimos, dentro de poco tenemos toda la tabla periódica acá. Pero fíjense que si yo empiezo a balancear nutricionalmente, llego al zinc, y cuando llego al zinc muchas veces puedo interferir con el manganeso, que es un nutriente que debemos empezar a considerar, al menos en el sur de Córdoba. Además, considerar que el fósforo, el nitrógeno y el azufre son sinérgicos, se potencian mutuamente, pero el fósforo y el zinc y manganeso son antagónicos. Entonces, armar una fertilización balanceada debe considerar estas cosas. ¿Qué se debería hacer en cuanto a fósforo? Dosis de reposición, en función de la cantidad de fósforo extraído. En cuanto a nitrógeno, optimización, y para rendimientos altos, fertilizaciones que vayan de B6 a B11 o B12, y fertilizaciones en R2, R3 y o hasta R4. Dosis de azufre por reposición y dosis de zinc, por lo menos 1,5 kg de zinc aplicado al suelo, dependiendo del análisis de suelo. Un aspecto clave: muchas veces un productor se vuelca a hacer manejo de maíz bajo riego e inmediatamente aumenta la densidad de siembra. Fíjense qué pasa si aumenta la densidad de siembra pero no aumenta la fertilización. Si yo aumento la densidad y no aumento la fertilización, disminuyo el rinde. Tenemos que asociar todas las estrategias de manejo juntas. Otro ejemplo, aquí hay un caso de un productor de la zona que bajo riego hace un planteo de maíz con una alta aplicación de fosfato de amónico en la línea de siembra. Y nos encontramos que hay un surco, que es este, que se ve más chico y con deficiencia de fósforo. Y todos los otros surcos más grandes y amarillentos. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Ese es un surco tapado que no aplicaba fósforo al suelo. Teníamos la deficiencia de fósforo. Pero donde aplicamos el fósforo, generamos antagonismo con el zinc. Si miramos las plantas de cerca, nos encontramos con plantas deficitarias de fósforo y deficitarias de zinc por antagonismo con el fósforo. El productor generó un problema donde no lo había,
¿Por qué? Por un manejo de la fertilización desbalanceada. Y eso lo hizo debajo de un sistema que apuntaba a alto rendimiento. ¿Esto es rentable? Aquí está el análisis. Para la condición de rendimiento potencial en la que nosotros estamos trabajando, esta es una síntesis del incremento en el costo de la semilla por poner 120.000 contra poner 80, del incremento de la cantidad de fertilizante de arranque, de refertilización con nitrógeno, de milímetros de riego, de un mayor costo por seguro, me lleva a que tengo que gastar $725 por hectárea más, pero si tengo una respuesta de 165 contra 100, tengo este ingreso, y si tengo una respuesta de 180 contra 100, tengo este ingreso, y eso genera que esto es rentable en ambas condiciones. Yo creo que no se debe manejar un sistema de riego optimizándolo para un rendimiento potencial de riego para un lote de productor menor a 150, 160 quintales. Esto que hemos encontrado luego de varios años es sincrónico con lo que encuentra el doctor Vilo en la Universidad de Illinois, en la cual hace un planteo de manejo del cultivo en similar sintonía con lo que yo les acabo de mostrar. La idea es generar un cultivo que llegue a madurez fisiológica en la condición en la que está aquel de la derecha en lugar de tener el de la izquierda, y eso significa cambiar el manejo en cuanto al requerimiento hídrico, aporte nutricional, manejo de la densidad, ajuste con el híbrido y manejo del riego hacia el final del ciclo. ¿Cómo se hace para maximizar rendimiento? Incrementar la densidad de siembra. Estamos probando 120.000 y si encuentro el híbrido que se banque las 150.000, va a ser el planteo de manejo para el próximo experimento. Tratar de evaluar cuál es el material genético que tolera 150.000 plantas. Estrechar hileras. La única manera de aumentar densidad es estrechando hileras para que las plantas no queden en una elevada competencia. Tenemos que sembrar bien. No tengo tiempo para mostrarle del impacto de la calidad de siembra sobre el rendimiento, pero es muy grande. Tenemos que hacer un correcto control de la sanidad foliar, tenemos que hacer una adecuada agenda de riego, aportar las necesidades que el cultivo tiene, manejar la nutrición y cuidar la relación fuente-destino, sobre todo durante el llenado de granos. Para que vean que esto existe, ahí tienen una foto del maíz de 200 quintales. Si nos acercamos, vemos que la idea es tener muchas espigas iguales, de buen tamaño, aunque no sean espigas demasiado grandes. Ante todo, gracias.